Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos en un nuevo episodio de La Cuarta Pared por AppTV, cronistas latinoamericanos. En mérito a la tercera ola que llegó a Bolivia, los últimos dos programas, este programa, el siguiente, y esperemos solo hasta ahí, van a seguir siendo de manera digital por un tema de bioseguridad, tanto con el canal como de los invitados y de mi persona. Hoy día vamos a hablar de mujeres y religión. Un tema sumamente interesante. Estamos volviendo a temas ligeramente profundos, porque en parte es la lógica de La Cuarta Pared. Y para el día de hoy hemos elegido 4 películas muy interesantes. Las 4 películas desde mi punto de vista bastante religiosas, pero eso ya lo vamos a ver enseguida en La Cuarta Pared. Bienvenidos a La Cuarta Pared. Vamos a hablar de mujeres y religión, y para esta ocasión hemos invitado, más concretamente he invitado a una persona que ya nos ha acompañado en uno de los programas los que más me he divertido, que ha sido de deporte y mujeres, y ahora vamos a hablar de religión y mujeres con Alejandra González. Hola, Ale, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado volver a aparecer en La Cuarta Pared. Gracias, Mauricio, un gusto para mí estar aquí nuevamente con ustedes. Es muy lindo todo lo que hacen, así que yo feliz de estar aquí. Pues gracias por haber aceptado otra vez, a pesar de que seguramente te aburriste un poco en la primera vez, pero bueno. Vamos a empezar con una película que es excelente, que es del director de Quinto Elemento, entre otras grandes películas, que se llama Juana de Arco. Así que vamos a empezar con el primer tema. Everyone has the right to defend themselves, don't they? Yes, they do. Yes, they do. Or should I have let myself get killed? Is that it? Oh, no, you did fine. I'd even say, well done. As a matter of fact, most of the ones you killed probably deserved it, don't you think? No. I never thought killing each other would bring about any peace. I agree. Peace will only be got from the English at the end of a lance. I don't agree. Why do you keep changing your mind all the time? Why are you doing this to me? Do you get pleasure from hurting me? Ah, pleasure. That's a difficult word to define. When does the pain end and the pleasure begin? When did your pleasure begin with that sword in your hand? I never took pleasure in hurting anyone. Really? Set me free. Set me free. You will be, John. Please, hear my confession. I can't, Jan. I can't hear your confession. Very sorry. You want to confess? I'm listening. I've committed sins, my lord. So many sins. Acabamos de ver un clip de la excelente película Juana de Arco, un poquito larga para mi gusto. Quiero empezar siendo un poquito cruel contigo, considerando que eres creyente, que es, ¿cuál es el rol de la mujer en la historia de la religión? Primero que nada, yo soy católica, entonces obviamente la perspectiva mediante la cual te voy a responder va a ser desde ese punto de vista.
Sin duda, en el caso de mi fe, la fe católica, el rol de la mujer es bastante importante. Actualmente, aproximadamente en términos numéricos, te hablo porque soy economista, un 60-70% de la comunidad de la iglesia son mujeres. Entonces es un alto porcentaje de participación de mujeres. Durante la historia, incluso, si vamos a hablar de iglesia, tenemos que remontarnos, ¿no? Obviamente a la venida de Jesús. Entonces desde ahí podemos ver la participación que tiene las mujeres en la fe cristiana. Súper. Sí, siempre te invito para temas que no tienen nada que ver con economía. Pero no importa. Son temas que te gustan, está bien. Tengo una pregunta. Hay un excelente comediante neoyorquino, de hace muchos años, que se llama George Carlin, que decía: cada vez la gente se está acercando más, cada vez la gente se está alejando más de la iglesia y acercándose más a Dios. Empecé con una película que es un poco fuerte en un sentido de que te habla de la Inquisición, del momento en que la iglesia como institución, desde mi punto de vista creyente o no creyente, se alejó de Dios. Y en este sentido, ¿cuánto daño le ha hecho la Inquisición a la religión, a los creyentes y a la imagen de las mujeres creyentes? Es muy interesante la frase que mencionas. Creo que hay que hacer una distinción entre lo que es la iglesia y el mensaje de Dios. Como tú dices, a lo largo de la historia, la iglesia ha tenido muchas fallas. Como iglesia tenemos muchas heridas. Pero esto no significa de que el mensaje de Dios, el mensaje al cual nosotros como iglesia, como creyentes perseguimos, sea erróneo. Entonces, claramente, como dices, sí, la iglesia se equivoca, se ha equivocado y probablemente en el futuro se sigue equivocando. La iglesia está compuesta por personas imperfectas, entonces de ahí es donde vienen las fallas, ¿no? Ya, perfecto. Algo que vemos en la película es como Juana, como lo que tú dices, ¿no? La persona imperfecta le dice a Juana: no, lo siento, ni modo, chao, ya no quiero que te confieses. Pero lo que te comenté justo antes de empezar a grabar, desde mi punto de vista, la conciencia religiosa de Juana le hace dar cuenta que no es perfecta, que no es la enviada de Dios, que solamente Dios la ama y bla, 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 sino es humana y que también se equivoca, y empieza a confesarse, y pide incluso confesarle a su conciencia religiosa. En este sentido, ¿cuán importante es, cuán necesaria es que exista una institución en una religión que desde mi punto de vista va mucho más allá de la racionalidad, va mucho más allá de la oración, porque es algo demasiado propio? Entonces, ¿cuán necesario es que exista esta institución? Bueno, desde un punto de vista histórico, Jesús ha sido el que ha instituido la iglesia, él ha sido el fundador de la iglesia. Entonces, claramente en su mensaje sí nos ha dejado ese legado de existe la iglesia y la estoy dejando para que mediante ella se esparce el mensaje que yo mismo estoy legando acá en la tierra. Entonces, más que algo de necesidad, es una institución, algo instituido. No me refiero a institución como institución, sino algo instituido por Dios. Y bueno, en términos de necesidad, definitivamente cualquier comunidad, cualquier grupo social necesita una institución que la rija, que la organice, que... Entonces sí, bueno, desde un punto de vista, como te digo, religioso, por el legado que nos han dejado en mis creencias Jesús, y por otro lado, la necesidad a nivel de estructura social, ¿no? de comunidad. Se habla mucho de que, y
Y obviamente si no estás de acuerdo, como siempre, dime no estoy de acuerdo. Pero se habla mucho de que todo lo que viene a ser la religión católica, pertenecer a la religión católica, insisto, desde un país como Bolivia, desde un continente como el latinoamericano, donde la mayoría, aunque todos hagan los, ay no, el Estado laico, que no es posible, que la Biblia, etcétera, lo siento, la mayoría son católicos, y así es Latinoamérica. Pero a pesar de eso, y a ver, desde mi punto de vista, ya no está tan de moda ser católico. Ya no está tan de moda ser, además, católico practicante. Y quiero empezar con una pregunta que si quieres la respondo rápido, pero me parece chistosa, que es: ¿cuánto daño le ha hecho esta historia macabra de la iglesia que viene a ser la Inquisición a que en los tiempos de ahora, 500, 400, 300 años después, haya gente que diga, no, esto la Inquisición fue terrible, así que yo ya no voy a ser católico? Bueno, nuevamente, soy economista, así que me voy a basar en datos. Como dices, a nivel mundial, existe un reporte que es sobre la libertad de religiones, y aproximadamente el último reporte, salió como un pre-reporte, por así decirlo, en marzo de este año, y aproximadamente como un 17% de la población mundial es católica. Y en Latinoamérica, en promedio voy a hablar de promedios, es aproximadamente el 75% de toda la población de Latinoamérica se denomina católica. Como tú dices, hay que hacer realmente una distinción entre denominarse católico y realmente practicar tu fe, ¿no? Lamentablemente, como tú dices, esta distinción causa muchas heridas en la iglesia, porque las personas denominadas católicas, que probablemente no conocen su fe, no saben lo que profesan, tienden a actuar de una manera incoherente a lo que realmente se basa la fe católica, ¿no? El mensaje que se tiene en la iglesia, ese mensaje de amor de Dios, sí, obviamente tiene que ir como que adaptándose a cada época. El mensaje no cambia, pero sí la manera en la que se la transmite. Y entre una de las fallas que se tiene como la iglesia es que probablemente no sabemos cómo acoger a las personas que lo necesitan, ¿no? Cuando realmente el mensaje de Cristo es el amor, es te acojo, te seas de la religión que seas, o si no sabes tu religión te enseño, pero sin juzgar, sin como que verla desde menos, ¿no? Súper. Empecé y elegí una escena desde mi punto de vista tramposa, considerando que yo no soy creyente. Entonces me aproveché con esta escena y aproveché además el peor momento de la religión católica, que fue la Inquisición, no para darte palo, pero sí para cuestionar algunas cositas. Sin embargo, algo que me parece muy curioso es que leyendo informes, leyendo ensayos, leyendo libros al respecto, algo que vi que me pareció sumamente interesante es que se cuestionaba en un libro a la Inquisición, se cuestionaba el trato que se llevó a dar a la mujer, se cuestiona evidentemente la corrupción de la Iglesia Católica, sobre todo en esa época donde estaban los amigos Alejandros, etcétera, y que que no eran muy religiosos desde mi punto de vista. Y la respuesta a todo este punto histórico, donde básicamente la defensa era: la religión es tan mala o el catolicismo fue tan malo, la iglesia es tan mala, dice todo esto. Y la respuesta era Luis Espinal. Y era muy divertido porque era un diálogo entre izquierdistas. Entonces, que le dijeron: ¿le dirías a Luis Espinal que es un tonto por ser creyente? Y etcétera. Es decir, desde un punto de vista, insisto, no creyente y muy crítico para la religión, me parece sumamente interesante todas las cosas positivas que ha hecho la Iglesia Católica, y que en realidad, curiosamente, ya nunca se mencionan. Pero no, a ver, luego vamos a seguir criticando. Quiero pasar al siguiente clip, que es de la película Teresa, así que vamos a ver.
Yo desde que llegué no he hallado más que ruido, mediocridad e hipocresía. Vaya, gracias. Buenas amigas también, Isabel, pero ¿por qué tenemos que resignarnos a vivir aquí? ¿Y dónde íbamos a ir? ¿Por qué no podemos fundar nosotras también una casa? Tener un cuarto propio. Recuperar la libertad de los fundadores del Carmelo. Ya estamos. El humo alerta el peligro y tú te lanzas a las llamas. Una buena inspiración jamás ha de abandonarse por el miedo. Tampoco aquí estáis a salvo, Juana. ¿No habéis tenido noticia del índice de Valdés? Todos mis libros están en esta lista. Las personas que yo más admiro ahora son herejes. ¿Y por qué? ¿Quién decide esto? ¿Obispos? ¿Quién toma las decisiones de la encarnación? Sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué obispos y sacerdotes si ninguno de ellos vive aquí y desconoce nuestras condiciones? Ya, pero hay grandes hombres en la iglesia, Teresa. Claro que los hay, por supuesto que los hay. Fray Pedro de Alcántara, por ejemplo. Pero ¿por qué no puede haber también grandes mujeres? Mujeres que tomen sus propias decisiones. En una casa donde no se pidan dotes, ni patentes de hidalguía. Donde no se haga diferencia entre cristianas viejas o nuevas, o monjas pobres o ricas. Esa casa no existe, Teresa. Y si deseas algo y no existe, ¿qué haces? Quedarte de brazos cruzados. O pedírselo al Señor. ¿Y si no llega? Si no llega es porque el Señor en su infinita sabiduría no juzgó oportuno concederlo. No. ¿No? No. Hay que poner de nuestra parte. Si deseas algo y no existe, solo hay un camino. Créalo. Créalo. Vamos a ver el clip de la película Teresa, que es una película española, que eligió Jama. ¿Por qué elegiste esta película para hablar de mujeres y religión? Bueno, primero que nada porque es de mis santas favoritas. Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús es una gran mujer. Ha sido catalogada, la iglesia da ciertas distinciones y una de las distinciones que ella ha recibido es la de doctora de la iglesia, que es un reconocimiento por la labor, digamos, que ha realizado. Y bueno, sobre todo la escena es realmente increíble. Me parece una mujer súper valiente, súper luchadora y sobre todo en esas épocas, ¿no? Santa Teresa nació más o menos en los años 1500 a inicios de 1500, donde obviamente el rol que tenía la mujer, la posición social que tenía una mujer era o te casas o, bueno, tenías la opción de ser monja, digamos. Entonces, nada, me encanta ella como modelo de persona católica. Ya, a mí, y como no te dije exactamente, pero ahora te lo digo, la verdad es que solamente la escena, y un poco más de la escena, me llama mucho la atención. Me parece que es una película muy bien hecha y que es una película que llama la atención. En parte llama la atención porque trata de una persona, si quiere o no, trata de rebelarse en alguna medida contra un status quo de la religión. Es posible rebelarse contra, y vuelvo al punto, a la diferenciación de, ¿es posible rebelarse contra la institución? Bueno, creo que como que meterse bien en la escena, que en realidad lo que ella hace es rebelarse no específicamente contra la institución, sino contra el planteamiento social que se tenía en la mujer. Repito, en esas épocas las mujeres no sabían leer, la iglesia sí les daba como que la oportunidad, digamos, de aprender a leer mediante el camino religioso, en este caso ser monjitas. Y bueno, en este caso ella sí ha, más que rebelarse, sí ha intentado como que mostrar el como que potencial que pueden llegar a tener las mujeres dentro de la institución. Bueno, para ir un poco como que contando al público de qué se trata, lo que ella buscaba era fundar no su propio convento, sino un convento porque decía que, bueno, en el que estaban incómodas y que porque tenemos que estar a cargo, digamos, de personas que no saben cómo vivimos. Y bueno, entonces para ese entonces que una mujer lidere una institución, en este caso ese convento, que recordemos, para ese entonces los conventos podrían ser colegios, hospitales, que
o sea, tenían un rol social bastante importante y como que darle ese liderazgo a la mujer era mal visto para ese entonces. Y bueno, me encanta esta santa porque ella sí ha mostrado que, bueno, en primer lugar, la iglesia sí, al final, perdona el spoiler, pero sí les da la oportunidad de poder abrir y liderar su propio convento. Entonces, he escogido esta escena porque si bien muestra, como tú dices, como un relego que se tenía de las mujeres en la sociedad y obviamente en este caso a nivel de la iglesia, muestra que también la iglesia ha sido de las primeras instituciones en girar todo lo contrario y decir, no, la mujer sí puede estar en estas posiciones. Entonces, creo que ese era más que todo el mensaje. Ya estoy, sí, tienes razón, obviamente tienes más razón que yo en este sentido, porque es tu tema, es tu película, etc. No sé quién para juzgarte, pero algo que igual me llama mucho la atención, te insisto, si no estás de acuerdo, dímelo, es que hay cierto, no es un tema solamente de sumisión por parte de las demás personas que están con ella, sino también es un tema de miedo. Y lo curioso es que, y ahí me gusta diferenciarlo demasiado, me dice si está mal que lo dice tanto, pero no es un miedo a Dios, no es un miedo a la religión, ni siquiera creo que es un miedo a la institución como institución en ese momento, es un miedo a sus superiores. ¿Tú crees que ser mujer religiosa en esa época y abogar por la religión de verdad y por Dios de verdad era en cierto modo un acto de valentía? ¿Era en cierto modo un acto de valentía o no? No necesariamente. Sí, definitivamente. Como dijo, una de las fallas, digamos, que se muestra en la iglesia es justamente que estaba acompañando, ¿no? ese relego que tenía la mujer, no en la iglesia específicamente, sino en la sociedad. Entonces, bueno, la denominan santa justamente por su valentía, ¿no? Por esa capacidad que ha tenido de posicionar a la mujer donde antes no hubiera sido jamás posicionada en esas épocas. Uh-huh. En el próximo bloque me quiero referir un poco a lo que viene a ser la creencia católica, cuestionar un poco lo que ya viene a ser la fe como fe. Ahora quiero cuestionar un poco lo que es la institución. ¿Tú crees, y perdón si me alejo un poco de la película, y obviamente si puedes utilizar la película como creo que lo vas a hacer mejor, ahora mismo la iglesia le está dando a la mujer el rol que la mujer debería de tener en la sociedad religiosa? Diría que poco a poco ha empezado a hacerlo. Te doy algunos ejemplos. Bueno, creo que todo comenzó nuevamente. La iglesia va a la par de la sociedad. Cuando existió la revolución feminista, años posteriores, el Papa Juan Pablo II sacó una carta apostólica que se llama Mujeres Dignitatem, que justamente habla sobre la dignidad de la mujer. Y bueno, a las mujeres feministas es la carta más feminista que puedan encontrar, es súper hermosa porque la posiciona a la mujer y le da una dignidad que la sociedad no lo hacía. Y le da una dignidad ontológica, es decir, la hace digna por el simple hecho de ser mujer, que es algo que igual era como que, ¿por qué? Si la mujer se supone que era vista como menos. Entonces, bueno, esto es como un avance dentro de tu pregunta. Y bueno, posteriormente, te doy un ejemplo. Recientemente el Papa Francisco ha aprobado, por ejemplo, que las mujeres vayan igual posicionándose en cargos que antes no lo hacían a nivel institucional. Entonces, yo lo vería por el lado de que, al igual que a la sociedad, está avanzando en estos temas, la iglesia también está avanzando en estos temas, que bueno, va a la par porque, repito, la iglesia está formada por gente imperfecta, gente que se equivoca. Y justamente me spoileaste el dato de que el Papa Francisco incluso habló ya del tema del sacerdocio, del tema de que den lecturas y sean parte del altar durante las ceremonias, etc.
Por ese lado, ¿cómo ves la actividad dentro de la iglesia de la mujer? Es decir, no solamente como un tema de, como tú dices muy bien además, del cambio de paradigma que la iglesia llega a tener a partir de esta información que me das, que es sumamente interesante, sino dentro de la institución, dentro de la iglesia, que parece que es posible pensar en que el rol de las mujeres que insisto, las monjas, etcétera, crezca más y se fortalezca y le haga frente al rol actual que tiene la iglesia como institución. Bueno, cuando hablamos de roles a nivel eclesiástico, sobre todo desde un punto de vista de fe, no hay que verlo desde un punto de poder ni de un punto de jerarquía. La jerarquía que nos plantea la fe es muy diferente a la que nosotros con nuestra visión humana la tenemos. A lo que quiero llegar es que dentro de la iglesia nosotros no apuntamos a tener un cargo, un puesto o un rol más alto. En realidad, el fin de ser iglesia es poder servir, poder darte a los demás, poder ayudar a los demás, poder hacer un mundo mejor, dándote a ti mismo como persona. Entonces, querer poner como que una jerarquía vertical de, por ejemplo, los sacerdotes están aquí y las monjas están aquí, no encaja con la visión eclesiástica que se tiene dentro de la fe católica. Bueno, ese es el primer punto. Y el segundo punto, considero que si bien, como mencioné, la iglesia sí ha empezado a posicionar a mujeres dentro de la iglesia donde antes no estaban, hay cosas que están instituidas y que dentro de, repito, lo que es la fe católica, no se la va a cambiar. Por ejemplo, lo que mencionabas, el sacerdocio de las mujeres. Nuevamente repito, el tema de la jerarquía, el poder, no es algo que se lo ve con una visión humana dentro de la fe católica. Ya, a ver, bueno, no sé si sabes, yo soy muy político, sí, entonces en ese sentido es muy difícil desligar este tipo de hechos, de acontecimientos, de lo que viene a ser la política, y al final la política es la ciencia que estudia el poder. Entonces entiendo y en realidad me gustó mucho que me expliques que la jerarquía en el deber ser de la iglesia y de la religión no debería de ser del mismo modo que en el caso de los militares o de las fuerzas armadas. Aquí es totalmente diferente, me parece súper interesante. Así que primer palo mío. Vamos a ver el tercer clip, que es por ejemplo Jesús de Nazaret. Has dicho bien. No estás lejos del reino de Dios, José de Arimatea. Pero hay en la ley otro mandamiento no menos importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero quién es mi prójimo? ¡No! ¡No, alto ahí! ¿Qué ocurre? ¿Qué se propone? Esta es una casa honrada. Esta mujer no es una prostituta. ¿Por qué la habéis dejado entrar? Está mancillándolo. Este no es tu sitio, mujer. Vamos, vete de aquí. Simón, siéntate. Pero, Rabí, ¿sabes qué clase de mujer es esta? Simón, te lo ruego. Acabamos de ver el clip de Jesús de Nazaret, película escogida por nuestra invitada. Estamos hablando de mujeres y religión. Haré la pregunta aburrida de sí. ¿Por qué elegiste este cine? Bueno, al hablar de mujeres y religión, como mencioné anteriormente, no podía no abocarme a la revolución que causó Jesús cuando
vino a la Tierra, él era un revolucionario que claramente como que desafió a lo que estaba instituido en ese entonces por la sociedad. En el clip podemos ver, por ejemplo, que me encanta incluso cómo empieza, porque, bueno, el mandamiento principal que él nos da es amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, y es así como empieza el clip. Y en ese entonces la mujer no era visto como prójimo, y después de que termina de decir y amarás a tu prójimo, entonces entra la mujer, y es como que es a partir de ahí cuando Jesús dice, no, ella es mujer, ella es tu prójimo, tiene la misma dignidad que tú. Entonces creo que eso ha sido lo que más me ha llevado a esto. Y bueno, obviamente si vamos a hablar de mujeres y religión, no puedo no abocarme a la Biblia, ¿no? Ya, es muy bueno. Al momento de armar esta entrevista, aunque no lo crean, investigo un poco al respecto para no quedar mal con los invitados, y justamente traté de estructurarlo del siguiente modo. El primero y el segundo clip, darle mucho palo a la institución, tratar de darle palo a la institución, también tratar de decir que nada es blanco y negro y que tiene cosas buenas. Y honestamente no quería hablar de esto, insisto, porque no soy creyente y porque además tengo varias críticas al respecto. Y algo que me es sumamente difícil hablar, que me es sumamente difícil debatir, es la fe. Porque voy a perder. No me gusta perder. Pero ese tercer clip tenía que hablar de la fe. Porque me gustaría que me expliques, insisto, en tu rol de creyente practicante, de persona que además me parece que eres activo en la comunidad, etc. Ya hemos hablado del rol de la mujer en la institución. ¿Cuál es el rol de la mujer en la religión, en la fe? Bueno, dentro de a nivel de fe, como tú dices, la Biblia muestra a increíbles y grandes mujeres. Bueno, la mujer, hay una frase muy bonita que dice, María es todo lo que Dios quiere de la humanidad. Entonces, la cataloga, digamos, el lugar que tiene María para nosotros los católicos, ¿no? Si vamos a hablar de mujer en la fe, no podemos no hablar de María. De hecho, María es, bueno, la madre de Jesús. Entonces, bueno, el rol que tiene ella en no solamente la religión, sino la fe como tal, la historia de salvación en la que nosotros los católicos creemos es fundamental. Y bueno, repito, a nivel de fe, desde inicios de la Biblia podemos encontrar a grandes mujeres, y obviamente sin las mujeres la fe no existiría, ¿no? Bueno, ya que mencionas eso, se me viene un pasaje súper importante en la que cuando en la Biblia se refieren, por ejemplo, a hombre, hay que hacer una distinción, porque cuando se dice Dios creó al hombre, se refiere a varón y mujer. Hay varios pasajes de la Biblia en la que repite eso. Por ejemplo, el hombre, varón y mujer, dejará su casa y todo eso. Entonces, dentro de lo que es la fe, la mujer no está como, siempre está considerada, ¿no? Entonces, no es como que, sí, la mujer no tiene una participación, porque obviamente es parte desde el inicio de la creación. Uh-huh. Te juro que me quería alejar del tema de la institución, pero no, me voy a mantener el tema del perro, sí, en todo. Mi siguiente pregunta viene a ser, y en parte en línea con lo que dices, ¿cuánto afecta a las personas como yo, que no creo, aunque leí un poco, obviamente, como todos los personas bolivianos, en la Biblia, etc.? ¿Cuánto afecta la ignorancia de muchas personas en no ser creyentes? Y justamente en crear estereotipos del tipo, ay, pero es que la mujer está relegada por Dios, no por institución, por Dios. ¿Cuánto afecta
mi ignorancia en que yo no sé escribir. Creo que más afecta la ignorancia del mismo católico, como tú dices, ser realmente abocarse a lo que es la fe católica es un mundo. La fe católica no solamente está basada en la Biblia, tiene las revelaciones, el magisterio, la teología, no sé, existen distintas disciplinas como, no sé, marianología, cristología, o sea, realmente es todo un mundo, ¿no? Creo que más que tú querer, obviamente, bueno, siempre va a ser bueno aprender de todo, pero creo que como te decía, más daño hace el católico que se dice católico, que realmente no sabe qué es lo que profesa, que la ignorancia de un ateo, ¿no? Sí, lo dijiste, soy ateo, tienes razón. Quería evitar esa palabra, pero no pude. Evidentemente no pude. Algo que me parece sumamente asombroso, insisto, ya habiéndolo confesado como ateo de la religión católica, es gran parte de lo que se muestra en esta película, que es básicamente un mensaje de amor. O sea, al final, quien crea que la religión católica se basa en la sumisión y en el pecado y en la culpa, no sabe nada. ¿Estás de acuerdo con la acepción de que la culpa es totalmente contraria o muy contraria a la religión católica y que en realidad el mensaje de Jesús es el amor y es la bondad? Sí, definitivamente. El mensaje de Dios es un mensaje de amor, ¿no? No sé, alguna vez que... a mí me encanta hablar con personas ateas porque tienen una visión diferente a la que yo tengo, ¿no? O sea, ser católico te da una visión de vida, tienes una perspectiva diferente a la que las demás personas tienen. Y bueno, no sé, siempre me hacía preguntas como que, ¿y cuando alguien muere, tú en qué crees? O sea, como que, ¿qué piensas de la persona que ha muerto, digamos? O bueno, no sé, un montón de cosas así. Y a lo que quiero llegar con esto es que, por ejemplo, una de las... bueno, dentro del catecismo, una persona hablando ya de ese mensaje de amor, no sé, los ateos dicen, por ejemplo, entonces, si es que yo no creo en Dios, me voy a morir por el simple, o sea, me voy a ir al infierno por el simple hecho de no creer en Dios. Y la respuesta es no, o sea, y el mismo catecismo te lo explica. Bueno, no quiero entrar en cosas teológicas de explicar todo eso, pero el mensaje repito, el mensaje de Dios es un mensaje de amor y no se trata exclusivamente de practicar una religión, sino de que tú sigas porque tú puedes ser una persona que no conoce, que no ha tenido, para mi gusto, la fortuna de conocer a Dios, entonces, pero ser una buena persona, y no por eso Dios te va a juzgar o te va a mandar al infierno, por así decirlo. Es muy interesante. Justamente el Papa Francisco dijo en alguna ocasión básicamente eso sobre los ateos. Pero recibió críticas. O sea, le dijeron, ¿cómo es posible que les dé pie a los ateos? Tengo una duda más que me parece que es bastante filosófica, pero que tiene mucho que ver con la fe desde mi punto de vista. Originalmente lo iba a poner antes, pero después llegué a la conclusión de que en realidad es justamente en este bloque de fe. ¿Ya? Un dilema moral que además lo pueden encontrar en filósofos tan importantes como Kant, etcétera, que hablan de la moral, de la ética como estudio de la filosofía y del comportamiento humano, etcétera, es que la religión, sobre todo la religión occidental, en que estamos basados en la religión occidental, que el catolicismo, el cristianismo lato sensu, otorga moral a la sociedad, otorga un conjunto de comportamientos que tiene que seguir, de lineamientos de comportamiento que tienen que seguir. No matarás, no robarás. El propio el tema de amar a tu prójimo como a ti mismo puede ser básicamente una consigna antidiscriminación sumamente fuerte si es que la gente tuviera cerebro. En ese sentido, ¿tú crees que la religión en verdad es tan importante para la moral de la sociedad? ¿O crees que de todos modos, sin religión, la gente se daría cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo?
Bueno, para mí es un poco difícil como que abstraer, porque siempre lo voy a ver desde un punto de vista de mi fe. De hecho, la respuesta sería que sí considero que sí. ¿Por qué? Porque creo que hoy en día, por las cosas que se viven en la sociedad, podemos llegar a caer en una moralidad subjetiva, ¿no? Porque, bueno, se escucha mucho eso, la moralidad es subjetiva. Entonces, si es así, una persona puede llegar a decir, bueno, para mí matar no está mal, porque es subjetiva y yo pienso eso. O para mí violar no está mal, porque es subjetivo y yo no lo veo así. Entonces, repito, dentro de lo que es el mensaje de Dios, no he visto incoherencias dentro de lo que se plantean a nivel, como tú dices, moral y ético, ¿no? Por tanto, y volviendo al tema de, por ejemplo, cuando me preguntaste si es que es necesaria la institución como tal, diría que sí, que es necesaria tener una institución que como que te dé lineamientos, ¿no? Porque nuevamente podemos caer en subjetivismos que van a caer en, sí, todo es relativo, entonces aquí no está bien, entonces no. Por eso la respuesta sería que sí considero que es necesario. Ya, muy interesante. Yo no estoy de acuerdo, pero es otro tema porque tú eres la entrevistada y yo soy el entrevistador. Bueno, vamos a ver el clip de la última película, que es Dios no ha muerto. Es el único Dios que no tiene hijo único. Dilo. Te ordeno que lo digas. No, Baba, Jesús es mi Señor y Salvador y murió para salvarme de mis pecados. ¡No! Carry on, carry on. What I know is you, my God, are real. No matter how I feel, you've never let me go. And what I know is there will never be a day you are just a breath away. And through it all I've gotta hold to what I know. Gotta hold to what I know. What I know. Acabamos de ver el clip de la película Dios no ha muerto. Desde mi punto de vista, la segunda película que mostramos en La Cuarta Pared, que es mala. Y tengo un artículo de periodistas latinoamericanos que se llama Dios no ha muerto, la película cristiana que te hará más ateo. Los invito a leerla. Tengo que hacer un poco de publicidad. Este es un programa también de periodistas latinoamericanos. A ver, cuando yo me contacté contigo y me hablaste del tema religión, que a mí me pareció muy interesante porque es un tema social, es un tema filosófico, una de las cosas que tú me dijiste fue: yo me tengo que abocar a lo que yo conozco, catolicismo. Y me pareció totalmente respetuoso y me pareció totalmente genial que me digas eso, porque más allá de la cantidad de gente que debe defender en cierto modo otras religiones, yo creo que son contadas las personas que en verdad tienen conciencia de qué se tratan otras religiones. Entonces, en este clip yo no quiero basarme en qué piensas de los musulmanes y de su machismo, pero sí te quiero preguntar, como católica, ¿cuál crees que es la concepción que tiene Occidente de este tipo de religiones?
respecto al tópico mujer. La concepción, no cuál es la realidad, qué dice la escritura. ¿Cuál es la concepción? ¿Con Occidente te refieres a el continente o la fe occidental o...? Me refiero más que nada a la fe occidental. El catolicismo. Bueno, claro, o sea, ¿qué dice el catolicismo respecto a la fe musulmana, digamos? Bueno, creo que esto hay que verlo igual a nivel histórico, como por ejemplo tú has mencionado anteriormente el tema de la Inquisición y todo eso. Claramente en esas épocas no existía la libertad, ¿no? de religión, porque claro, o sea, si no te abocabas a lo que es la fe católica, venía la Inquisición, hoguera, chao. Que obviamente no es el mensaje que realmente debería profesarse dentro de la fe católica. Hoy en día, yo te diría que como católica, todos somos hijos de Dios, sin importar la religión que profeses. Entonces, bueno, obviamente yo como mujer occidental católica sí veo obviamente diferencias grandes entre la vida social que tienen las musulmanas, las imposiciones religiosas que tienen. Una cosa es que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, lo que me parezca, y otra cosa es que, bueno, las religiones respeten otras religiones, ¿no? Bueno, dentro de ese mandamiento del amor, obviamente está el respeto, y ese respeto es sin fronteras, sin sexo, sin religión, entonces amor va a involucrar ese respeto a personas que piensen diferente a mí. Muy cool. Muy cool, yo creo que a otras personas a las que he entrevistado me habían dicho que no, otra respuesta en contra de estas religiones, que no son tan diferentes, porque insisto, al haber investigado hay varias similitudes entre lo que viene a ser ese tipo de religiones que creen en los ángeles, catolicismo también creen en los ángeles y otro tipo de cosas que me pareció interesante. Quizás no necesariamente es muy tu tema, pero tengo que preguntarte esto porque me da mucha curiosidad respecto a que lo que vive el Medio Oriente son teocracias, donde en sí, me acuerdo que alguna vez hablé con una persona que estudiaba la vivencia del Medio Oriente desde un punto de vista político, y me decía, su constitución es su libro sagrado, no es su constitución política, literalmente es teocracia, si no me equivoco. En ese sentido, ¿qué piensas de las teocracias y de los fundamentalismos desde una lógica de mujer religiosa? Y obviamente no te pido, explícame qué es el Islam y cómo se vive en Arabia Saudita, pero sí, ¿cómo lo percibes desde el punto de vista de mujer católica? Uh-huh. Creo que sí tiene que haber una distinción. Justamente, nuevamente, me voy a hechos históricos. El tema de la Inquisición ha surgido por el no querer perder ese poder, ¿no? de la iglesia, que se han juntado con lo político, y bueno, entonces creo que la iglesia se tiene que abocar a lo que es el mensaje de Dios, que repito, y ahí entra justamente el comentario que tú dijiste, la jerarquía que se ve o los distintos roles dentro de la iglesia no tienen que ver con el poder, y al mezclarlo con lo político, con lo que sí es más importante que la constitución, esta es mi constitución, desde un punto de vista de religión, creo que se perdería a lo que realmente debería llevar, ¿no? Sí. Una pregunta más respecto a no sé cómo decir. Es que la anoté y la voy a hacer, pero a mí me parece tanto esta película Dios no ha muerto 1 como la 2, que si no me equivoco es de Sabrina la bruja adolescente, que defiende ante un juzgado la existencia de Dios. ¿Cuán importante es la cultura? Si voy a empezar con la pregunta bonita y después voy a tener información. ¿Cuán importante es la cultura
este tipo de películas. Switchfoot me parece que es un grupo excelente, que es cristiano evangélico, pero que es muy buen grupo. Pero lo importante es la cultura para demostrarle a la sociedad qué es en verdad la religión. ¿Qué es en verdad Dios incluso? Es súper importante. Bueno, al hablar de cultura vas a hablar de comportamiento, ¿no? De un conjunto de personas de la sociedad. Entonces, a nivel cultural, tú muestras tus creencias, tus vivencias, cuáles son tus valores. Entonces, obviamente es súper importante y va ligado, ¿no? Nuestra cultura, nuestras tradiciones, incluso, no sé, acá en Bolivia, que la Virgencita de Copacabana y no sé qué, obviamente está ligado con la fe. Entonces, creo que es muy difícil desarraigar e intentar como que manejarlo con piezas diferentes, la cultura, la religión, no, porque al final es un bloque, ¿no? Por el cual está constituido una sociedad. Ya, genial. Y en esa línea, y esta es la pregunta fea, ¿cuánto daño le hace a la religión? Posiblemente más a los evangelistas, a los católicos, a los cristianos, la sensu. Estas películas donde todos los ateos son malos, todos los musulmanes son malos, solamente los cristianos practicantes son buenos, todos los demás son egoístas y feos. ¿Cuánto daño le hace a la religión? Insisto, a la religión ya no puedes hablar de institución, no puedes hablar de fe, de lo que tú quieras. Uh-huh. No sé si daño es la palabra, pero sí muestra como que un mensaje equivocado, muestra tal vez una, no sé, querer mostrar forzosamente y convencerte de su religión, de si quieres ser bueno, entonces tienes que irte por esta religión, lo cual no es el camino correcto, ¿no? Creo que es nuevamente como querer forzar a la persona a ven a mi religión, ¿no? Que bueno, yo como católica sí voy a querer como que las demás personas conozcan a Dios, pero no como que, no, si es que no conoces a Dios, eres tal o eres tal. No, ese no es el camino. Creo que más que querer convencer, digamos, de la, no sé, de que profese tu fe o lo que sea, el católico como tal, hablo de mi religión nuevamente, tiene la obligación de hablar de Dios sin mencionarlo, ¿no? O sea, a través de sus actos, a través de lo que hace, de cómo vive. Y bueno, yo me abocaría más a ese lado, ¿no? Porque creo que, nuevamente repito, mi visión como católica de vida es completamente distinta a la de una persona que no es creyente. Entonces, el mensaje de Dios que yo te voy a dar va a ser muy distinto al mensaje de Dios que yo hable con una persona que sí cree en mí, que sí cree en Dios. Entonces, creo que hay que saber como que cuál es el lenguaje apropiado dependiendo de las creencias que tiene la persona, ¿no? Porque al final el mensaje de Dios no es creer en Dios, sino es un mensaje de amor, repito. Ya me gusta. Para terminar, mi última pregunta. Aunque lo respondí un poco, pero ahora si quieres soportas un poco más. ¿Cuál es el futuro, si quieres, sobre todo en el catolicismo, de las mujeres, del rol de la mujer? ¿Y cuál debería de ser? Bueno, creo que, repito, como iglesia nos estamos encaminando nuevamente a lo que, como que ir a la par. Hoy en día esa como que brecha de género es real, existe. Las últimas cartas apostólicas han hablado de eso, de sí, la mujer tiene esta posición en la sociedad, no es ni más ni menos que el hombre, entonces tiene que tener esto. Repito, los cambios no se hacen de un día para el otro, sino, no sé, o sea, no solamente a nivel institucional de la iglesia, ¿no? Te estoy hablando a nivel de un mercado laboral, te estoy hablando, bueno, hemos hablado de deporte, es como que sí, es un cambio intrínseco que se tiene y que no se hace de la noche a la mañana. Sí, bueno, creo que esa sería la respuesta. Súper. Estuvimos hablando de
Mujeres y Religión, con Alejandra González. Ale, mil gracias por haber aceptado volver a venir y hablar de un tema que es un poco polémico y que de paso fue conmigo. Gracias por haber aceptado venir. No, gracias a ustedes. Nuevamente, yo feliz de estar aquí con ustedes. Genial. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que nos han visto. Nos habló de Mujeres y Religión. No se olviden seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Cronistas Latinoamericanos, vernos todos los sábados y domingos de 4 a 5 de la tarde por AppTV. Conmigo hasta la próxima semana.